Hola, hoy nos metemos con una historia japonesa que es, bueno, fundamental, los 47 Ronin, el incidente de Akok. Hablamos de un suceso real, de principios del siglo XVIII, pero que se ha convertido en leyenda nacional allí. Totalmente, una leyenda potentísima. Tenemos como base un artículo enciclopédico bastante detallado, y la idea es ver por qué esta historia de lealtad samurái, llevada al extremo, pues sigue resonando tanto. Claro, En esencia, va de la venganza de unos guerreros por la muerte, digamos, injusta de su señor. Vale, vamos a desgranar esto un poco. y es interesante el momento, ¿sabes? Se vincula mucho al código Bushido, al honor samurái, pero el texto más famoso que lo define, el Hagakure, en realidad se escribió después. Ah, mira. Lo curioso es que esto pasa en pleno periodo Edo. O sea, una época de paz bastante larga en Japón. Y claro, te preguntas, ¿qué pintaban los samuráis, guerreros sin guerras? Buscaban su sitio, su propósito. Claro, tiene sentido. Bueno, el origen de todo el lío. Un tal Asano Naganori, que era un daimyo, un señor feudal, vamos, le encargan recibir a unos enviados del emperador Ajá. y le ponen de profesor de protocolo a Kira Yoshihisa, un pez gordo de la corte. Parece que Kira esperaba, bueno, compensación económica por sus enseñanzas. Regalitos, vamos. La típica mordida, sí. Y Asano, pues como que se negó. Se plantó. Eso tensó la cosa. Kira empezó a humillarle públicamente. Y el punto de no retorno llega en el palacio del shogun. El peor sitio posible. Tras un insulto más, Asano ya no aguanta. Saca una daga, una espada corta, y ataca a Kira. Le hiere, pero poco, en la cara. Pero claro, atacar a alguien allí en la sede del poder, impensable. Era un delito gravísimo. A Asano le ordenan cometer seppuku, suicidio ritual. Exacto. Y no solo eso. Y le confiscan todas sus tierras, castigan a su familia, un desastre total para su clan. Y Kira, Kira, nada. Salió limpio, sin ninguna consecuencia legal. increíble. Eso ya huele mal desde el principio, ¿no? El desequilibrio es evidente. Totalmente. Y aquí es donde la historia da el giro. Los samuráis de Asano, unos 300, se quedan sin señor. Se convierten en Ronin. Samuráis errantes, digamos. Eso es. Y un grupo de ellos, 47 al final, liderados por Oishi Kuranosuke, el principal consejero de Asano, juran en secreto vengar a su maestro, Aún sabiendo lo que les esperaba. aun sabiendo que desafiar la orden del shogun era pena de muerte segura. Pero para ellos, la lealtad, el chu, estaba por encima. Pero claro, Kira no debía ser tonto. Sospecharía algo. Claro, sospechaba, y reforzó su seguridad. Y aquí viene lo más fascinante, yo creo. La paciencia de los Ronin. ¿Cuánto esperaron? Casi 2 años. Año y medio largo. Se dispersaron por Japón, fingieron que ya habían pasado página. ¿Y qué hicieron? Pues de todo. Se hicieron pasar por comerciantes, por artesanos, incluso por monjes. La idea era bajar la guardia de Kira. Yoichi, el líder, llevó el disfraz al extremo, ¿verdad? Uf, Oishi, tremendo. Se mudó a Kioto, empezó a frecuentar barrios bajos, burdeles, se emborrachaba, Vaya papelón. incluso se divorció de su mujer. Todo para que los espías de Kira, que lo sabía, informaran de que era un hombre hundido, inofensivo. Hay una anécdota muy famosa, ¿no? La del samurái de Satsuma. Sí, buenísima. Un tipo de Satsuma lo ve tirado en la calle, borracho, le insulta por haber perdido el honor samurái y le patea. Ostras, y Oishi ni se inmuta. Esa imagen, según se cuenta, convenció definitivamente a los espías. Dijeron, estos ya no son una amenaza. ¿Qué nivel de autocontrol y compromiso con el plan? Es que es admirable en cierto modo, esa dedicación. Absolutamente. Una disciplina brutal. Y mientras tanto no estaban parados, ¿eh? Consiguieron planos detallados de la mansión de Kira. ¿Cómo? Pues uno de los Ronin se casó con la hija del arquitecto que la construyó. ¿Qué me dices? ¿Qué estrategia? Y reunieron armas, las introdujeron en Edo, la capital, en secreto. Una logística muy currada para la época. Y por fin llega la noche, el 14 de diciembre de 1702. Exacto. Pleno invierno, noche nevada. Los 47 Ronin, perfectamente coordinados, asaltan la mansión de Kira en Edo. Atacaron por dos sitios a la vez, creo. Sí, por delante y por detrás, para dividir a los guardias. Hubo combate, claro. Vencieron la resistencia. Y encontraron a Kira. Lo encontraron en escondido, sí. Parece que en un almacén de carbón o algo así. Oishi, como líder, le identifica por la cicatriz de la herida que le hizo Asano. Y le ofrece morir con honor, ¿no? Le ofrece cometer seppuku, como un samurái.
Pero Kira, aterrado, no responde o se niega, así que hoy sí lo decapita, ¿Con qué? con la misma daga que había usado Asano en su ataque original en el palacio. Uf, qué simbolismo. Cargadísimo. Y después cogen la cabeza, la llevan en un cubo hasta el templo Sengakuji, donde estaba enterrado Asano. Y allí, Allí la lavan en un pozo que todavía existe, y la depositan como ofrenda ante la tumba de su señor. Misión cumplida. Y entonces se entregan a las autoridades. claro, y ahora venía el marrón para el gobierno, para el Bakufu. ¿Qué hacer con ellos? Una obligación moral. Pero por otro, Por otro, habían desafiado directamente al shogun, habían ignorado una sentencia y habían cometido un asesinato planificado y ejecutado. Habían roto la ley. Una encrucijada total. ¿Héroes o criminales? Exacto. Hubo un debate enorme en la sociedad y en el gobierno. Algunos los veían como el ejemplo máximo de la virtud samurái. Otros decían que la ley del Estado debía prevalecer siempre. ¿Y cuál fue la decisión final? No era fácil, ¿eh? Reconocer la lealtad pero castigar la desobediencia. Pues encontraron una solución, digamos, de compromiso. Se reconoció la rectitud de sus motivos, su lealtad, pero el crimen era innegable. Entonces, Entonces el shogun decretó que se les permitiera morir con honor. Les condenaron a muerte, pero mediante seppuku, no ejecutados como vulgares criminales. vale, les concedieron ese último honor samurái. Eso es. Y 46 de los 47 lo llevaron a cabo en distintas mansiones de daimios. El que falta, Terasaka Kichemon, las historias varían. O murió en el asalto, o fue enviado como mensajero antes, o fue perdonado por ser de rango inferior. ¿Y sus tumbas? Sus tumbas están todas juntas, junto a la de Asano, en el templo Sengakuji. Y se convirtieron casi inmediatamente en un lugar de peregrinación, de veneración popular. Aunque, ojo, no todo el mundo los idealizó sin más. El propio Yamamoto Tsunetomo, el que escribió el Hagakure, ¿el del código Bushido? sí, él criticó que tardaran tanto en vengarse. Decía que un samurái debería haber atacado de inmediato, sin pensar en las consecuencias ni en el éxito del plan. Curioso. Otra visión del honor. Ancianos de la época decían que la lealtad principal debía ser al Estado, al shogun, no al señor feudal. O sea, que la historia siempre ha tenido esa dualidad, esa tensión. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué nos deja esta historia? Por un lado, es la encarnación de ideales muy potentes, ¿no? La lealtad extrema, el chu, el sacrificio personal, el sentido del honor, la justicia, el ji. Sin duda. Pero también plantea preguntas incómodas sobre los límites. ¿Dónde acaba el deber hacia tu señor y dónde empieza la obediencia a la ley? Una polémica que, bueno, dura hasta hoy. Y que la convirtió en leyenda. Se adaptó enseguida al teatro kabuki. La obra Chushingura es un clásico absoluto en Japón. Luego a la literatura. Hasta Borges tiene un cuento sobre ellos. Y al cine, claro, hay montones de películas. Incluso una de Hollywood con Keanu Reeves, aunque esa se tomaba muchas libertades. Sí, bueno, esa es otra historia. Pero demuestra el tirón universal del tema. Y la prueba final es lo que decíamos. Vas hoy al templo Sengakuji y sigue lleno de gente visitando esas 47 tumbas. El incienso no para de quemar. Es increíble cómo perdura. Es que toca fibras muy profundas. La lealtad, la justicia, el sacrificio, temas universales. Pues nos deja pensando, en nuestro mundo de hoy, tan diferente, ¿qué lugar pueden tener o qué eco nos llega de conceptos tan absolutos como ese honor samurái, esa idea de venganza colectiva por lealtad? Buena pregunta. Ahí queda la reflexión. Hoy nos metemos con una idea fascinante que se hizo lengua, el esperanto. Nació, bueno, a finales del siglo XIX. No de un pueblo, digamos, sino de la cabeza de L. Zamenhof, Ajá. un oftalmólogo polaco. Su sueño era, pues, tender puentes entre la gente. Exacto. Su gran visión, ¿no? Una lengua auxiliar y, sobre todo, fácil y neutral. Claro, La idea era poder comunicarnos internacionalmente, pero ojo, sin quitarle el sitio a las lenguas maternas. entiendo. Quería una herramienta para la paz, para el entendimiento. Y la verdad, de todas las lenguas así planificadas, esta es la que más recorrido ha tenido. Vale, y para explorar esto vamos a usar la información que hay en Wikipedia, ¿verdad? Eso es. Vamos a ver de dónde salió, qué tiene de especial, su historia, que ya te digo yo que tiene miga, y la cultura que ha generado. Pues mira, una de las claves es la regularidad.
Zamenhof pilló raíces, sobre todo de lenguas europeas, sí, pero les aplicó una lógica, digamos, muy estricta. Como por ejemplo. Pues, por ejemplo, todas las palabras tienen terminaciones fijas que te dicen qué son. Sustantivos acaban en o, adjetivos en a. Ah, vale. Y esto no era solo por hacerlo fácil, ¿eh? Era casi como una declaración, ¿sabes? Sobre la lógica, la igualdad entre lenguas. Entiendo, como quitarle las irregularidades, las trampas de las lenguas naturales, ¿no? Justo eso. Y eso se nota también en cómo se ordenan las frases. Sí, porque al marcar muy claro qué función tiene cada palabra, por ejemplo, el objeto directo lleva una N al final, Ajá. pues el orden de las palabras da un poco más igual. Puedes ponerlo de formas distintas y se entiende perfectamente. Qué curioso. Y luego está lo de ser aglutinante, que puedes construir palabras nuevas pegando trocitos, como si fueran bloques de Lego. Como en euskera o en turco. Exacto. Y eso hace que no tengas que memorizar tantísimo vocabulario. Y el alfabeto también va por ahí, por la simplicidad, ¿verdad? Leí que es totalmente fonético. Correcto. Usa el alfabeto latino, pero con algunas letras un poquito modificadas, con acentos, para asegurar que siempre sea una letra, un sonido. O sea que no hay letras mudas ni cosas raras. Nada. Cero. Todo pensado para que aprenderlo sea, comparado con otras lenguas, vamos, mucho más rápido. Tan rápido que incluso, dicen, ayuda a aprender otros idiomas después. Esa es la idea, sí. Lo llaman el valor propedéutico. Hay estudios, que sugieren que aprender primero la lógica del esperanto como que te prepara el cerebro. Como un calentamiento lingüístico. Eso. Y luego te resulta más fácil pillar otras lenguas. Se comparó con el francés, por ejemplo. Fascinante, de verdad. Pero, a pesar de esa lógica y esa facilidad, su historia no ha sido precisamente fácil. Tuvo un buen comienzo, ¿no? Sí, al principio se extendió muy rápido. Principios del siglo XX, Imperio ruso, Europa, América, Asia. Hubo un primer congreso mundial en 1905, muy simbólico. En Francia, ¿verdad? En Boulogne-sur-Mer, sí. Ahí se firmó la Declaración Fundacional. Pero claro, pronto llegaron los problemas. ¿Cómo cuáles? Pues una división interna importante cuando surgió el IDO, que era como una versión reformada. Ah, una escisión. Exacto. Y luego, lo más duro, la persecución política. Llama la atención, ¿eh? Algo creado para unir y que generara tanto rechazo. Es tremendo, sí, una paradoja total. Hitler, por ejemplo, lo asoció a una conspiración judía en Mein Kampf. Madre mía. Y los nazis, claro, persiguieron a los esperantistas. Luego Stalin, en la URSS, dijo que era una lengua de espías. También. Hubo purgas, gente que acabó muy mal. Y incluso en Estados Unidos, en la época de McCarthy, se le miró fatal, se asociaba al comunismo. Vaya tela. Esto te dice mucho de cómo los totalitarismos ven cualquier cosa que se salga de su control o que huela a internacionalismo, ¿no? Es increíble. Y a pesar de todo eso, oye, encontró usos de lo más curioso, hasta en maniobras militares. Cierto. Fue lengua cooficial en Moresnet, un pequeño territorio neutral. Se usó en la Guerra Civil Española por distintos bandos, además. ¿En serio? ¿Anarquistas, POUM? Sí, y para propaganda también. Y lo del ejército de Estados Unidos es verdad. En los años 50-60 lo usaron en un programa llamado Agresor, para simular un enemigo en ejercicios. ¿Qué cosas? Muestra una vitalidad sorprendente, ¿no? Totalmente. A pesar de los golpes, la comunidad seguía ahí. Hubo algún reconocimiento, ¿eh? Resoluciones de apoyo de la UNESCO en 1954, por ejemplo. Pero limitado. Muy limitado. Francia lo vetó en la Sociedad de Naciones en los años 20 y, más recientemente en Polonia lo declararon Patrimonio Cultural Inmaterial. La Asociación Universal de Esperanto, UEAA, tiene relaciones consultivas con la ONU y la UNESCO. Pero no es un reconocimiento oficial global ni mucho menos. ¿Y hoy qué? ¿Cuánta gente lo habla realmente? ¿Sigue vivo más allá de los libros de historia? A ver, las cifras exactas son difíciles de saber. Se habla de cientos de miles, quizá hasta un par de millones, aunque hay expertos que cuestionan las cifras más altas. Entiendo. Lo que sí hay es un núcleo duro e incluso unos 1000 hablantes nativos, los llaman denasculoi. Nativos. ¿Cómo es eso posible? Pues suelen ser hijos de parejas que se conocieron gracias al esperanto y decidieron usarlo en casa. Qué bueno. Pero donde de verdad ha pegado un subidón es en Internet. Claro, la red. El espacio neutral perfecto para una lengua neutral, ¿no? Exactamente. Plataformas como Duolingo, por ejemplo, tienen cientos de miles de estudiantes activos solo en el curso desde inglés. Ostras. Hay música en esperanto de todos los géneros que te puedas imaginar. Hay sellos discográficos como Vinil Cosmo. Música. No me lo esperaba. Sí. Y radios online como Musaiko, incluso Radio Vaticana emite en esperanto. Ha tenido apariciones puntuales en el cine. Ah. ¿En qué pelis? Pues mira, en El gran dictador de Chaplin, en una peli de terror de culto llamada Incubus, que está toda hablada en esperanto, No me digas. en Blade Trinity, en Captain Fantastic.
Son guiños, pero ahí están. Y luego está algo muy especial. La red Pasporta Serbo. ¿Eso qué es? Pues es una red de hospitalidad. Esperantistas de todo el mundo ofrecen alojamiento gratuito en sus casas a otros esperantistas que viajan. ¡Qué pasada! Eso sí que crea comunidad. Desde luego. Crea lazos muy fuertes. Y la Asociación Universal de Esperanto, la UEA, sigue activa, con miembros en 120 países. Hacen congresos mundiales cada año. O sea que resumiendo un poco, el esperanto es como la prueba viviente de que una lengua planificada, una idea, puede de verdad cobrar vida. Crear una comunidad, una cultura, y encima resistir viento y marea histórica. Justo eso. Es mucho más que un proyecto lingüístico fallido, como a veces se dice. No, es una lengua viva, con una comunidad global, una historia complicadísima, de aceptación, de rechazo brutal, y con una cultura propia que se ha ido haciendo durante más de un siglo. No consiguió ser la segunda lengua universal que soñó Zamenhof, eso está claro. No, eso no. Pero su viaje, todo lo que ha pasado, nos enseña un montón sobre el lenguaje, el poder, la identidad. Sin duda. Y nos deja pensando, ¿no? En este mundo nuestro hiperconectado pero a la vez tan fragmentado por los idiomas, donde al final dominan una o dos lenguas globales, Sí. ¿qué valor podrían tener hoy ideas como la del esperanto? Ideas centradas en la neutralidad, en la facilidad, ¿podrían ayudar a una comunicación más justa, más equitativa? Es una buena pregunta. Sí. Pues ahí lo dejamos. Algo para darle una vuelta en este mundo tan diverso lingüísticamente. Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de un animal fascinante, de los más icónicos, diría yo, y también amenazado, el tigre, Panthera tigris. Tenemos bastante información sobre su biología, cómo vive y su situación actual. Exacto. Vamos a ver qué hace tan especial a este superpredador de Asia. Desde sus rasgos físicos, que son impresionantes, hasta la situación tan delicada que vive. Veremos las subespecies que hay, las que había y por qué está en peligro. Un análisis a fondo. Eso es. Pues, a ver, empecemos por lo más evidente, ¿no? El tamaño y las rayas. Es que impresiona la diferencia que puede haber. Sí, varía muchísimo. Algunos machos he leído que pueden pasar de los 250 kilos. Casi nada. Compiten con el león por ser el felino más grande. Y luego las rayas, que no hay dos iguales. Cierto. Ese patrón es como su DNI, vamos. Y llega hasta la piel, no solo el pelo. Es fundamental, para el camuflaje en su hábitat, entre la hierba alta o la maleza. Claro, para esconderse. Pero no son solo fachada. A ver, son buenísimos nadadores, cosa rara en los grandes felinos, salvo quizá el jaguar. Les gusta el agua. Anda, no lo sabía. Y su visión nocturna es espectacular. Tienen una capa en el ojo, el tapetum lucidum, que refleja la luz y les permite ver con muy poca luminosidad. Vale. Y entiendo que son animales más bien solitarios, ¿no? Y muy suyos con su territorio. Totalmente. Muy territoriales. Los machos defienden áreas enormes, a veces hasta 80 kilómetros cuadrados o más. ¿Una barbaridad? Sí. Las hembras ocupan zonas más pequeñas que a veces se solapan un poco con las del macho. Lo curioso es que un macho puede permitir que varias hembras vivan dentro de su territorio. Incluso, a veces comparten una presa grande. ¡Qué interesante! Pero la defensa del territorio es vital. Lo marcan constantemente con orina, secreciones de glándulas, arañazos en los árboles. Para dejar claro quién manda. Eso es. Y los conflictos entre machos pueden ser muy serios. A veces luchan hasta la muerte, aunque no es lo más común. Esta territorialidad, influye mucho en cómo se distribuyen, en la densidad de la población. Claro, necesitan su espacio. Y para comer, porque con ese tamaño... Su dieta parece que se basa en animales grandes, ¿no? Ungulados como ciervos, jabalíes. Principalmente, sí. Son la base. Pero no le hacen ascos a presas más pequeñas si se presenta la ocasión. Monos, aves... Son adaptables. Muy. Y pueden cazar animales realmente enormes, como gaures o búfalos jóvenes, animales que les pueden doblar el peso. Ostras, ¿y cómo lo hacen? Pues combinan el sigilo, se acercan sin ser vistos y luego, ¡pa!, una explosión de velocidad. Pueden alcanzar picos de hasta 90 kilómetros por hora en carreras cortas. Y la mordida, directa al cuello, o asfixian o rompen las vértebras. Letal.
Impresionante. Son depredadores ápices, están en lo más alto. A veces incluso cazan otros carnívoros, como osos pequeños o leopardos, o incluso cocodrilos si se tercia, aunque eso suele ser más por competencia, por eliminar rivales, que por hambre. Entiendo. Y luego está el tema delicado, los ataques a humanos. Se oyen historias terribles como la del tigre de Champawat. ¿Es algo frecuente o son casos aislados? Son excepciones, la verdad. A menudo se exagera un poco. La antropofagia, el comer humanos, suele ocurrir en situaciones muy concretas. ¿Cómo cuáles? En los dientes, por ejemplo. Y también ocurre en zonas donde hay mucha gente viviendo muy cerca de su hábitat o dentro de él, como pasa en los Sundarbans en India y Bangladesh. Ahí el solapamiento es inevitable. Claro. El caso de Champawat, que mató a más de 400 personas a principios del siglo XX, fue un caso extremo. Probablemente era un animal herido, quizás por un disparo, que no podía cazar bien. Es un recordatorio trágico de ese conflicto por el espacio. Sí, desde luego. Cambiando de tema, pero relacionado con su fragilidad, la diversidad. Había 9 subespecies, ¿verdad? Pero es que 3 se han extinguido ya, en el siglo pasado. Sí, es tremendo. El tigre de Bali, el de Java, el del Caspio, desaparecidos para siempre. Una pérdida irrecuperable. Y de las 6 que quedan, bueno, la situación tampoco es buena. El de Bengala es el más numeroso, creo. Pero ¿el del sur de China? El del sur de China está prácticamente extinto en estado salvaje. Quizás queden algunos, pero no hay pruebas recientes. Es funcionalmente extinto. Y luego tienes al de Sumatra, al de Amur o siberiano, al indochino, al malayo. Todas están amenazadas en distinto grado. Y cada una con sus peculiaridades, supongo. Claro, la de Sumatra, por ejemplo, al estar aislada en una isla, tiene características genéticas únicas, adaptaciones propias. Perder una subespecie es borrar parte de la historia evolutiva del tigre. ¿Y los tigres blancos o dorados? ¿Son subespecies también? No. Esas son variaciones de color debidas a mutaciones genéticas recesivas. Son muy raras en la naturaleza. La mayoría de los que se ven son resultado de la cría selectiva y la endogamia en cautividad. No son una subespecie aparte. Entendido. ¿Y por qué hemos llegado a esta situación tan crítica? ¿Cuáles son las principales amenazas hoy en día? Pues, el ser humano. No hay otra respuesta, directa o indirectamente. La caza furtiva, imagino. Sí, sigue siendo un problema muy grave. Se les caza por la piel, por los huesos, por otras partes que se usan en la medicina tradicional asiática, aunque esté prohibida en muchos sitios. Pero hoy en día, la amenaza número 1 es la destrucción y la fragmentación de su hábitat. Claro, la deforestación, la expansión agrícola, las infraestructuras. Exacto. Les quitamos su casa y su comida. Pasamos de unos 100.000 tigres salvajes que se estimaba que había a principios del siglo XX a apenas, la cifra de 2016 rondaba los 3.900. Es dramático. Uf, qué barbaridad. Ha habido esfuerzos importantes de conservación, como el proyecto Tigre en India, que ha tenido cierto éxito localizado, pero la presión global sigue siendo inmensa. Es que es un panorama desolador. Un animal tan potente, tan icónico. Un símbolo en tantas culturas, y está al borde del precipicio. Así es. Hubo noticias de un ligero aumento en las cifras globales hace poco, lo cual es una pequeña esperanza, pero la situación sigue siendo crítica. La fragmentación de las poblaciones es un reto enorme. Imagina grupitos de tigres aislados sin poder mezclarse. La diversidad genética se resiente. Claro, la endogamia. Exacto. Conectar esos hábitats fragmentados es vital, pero muy, muy complicado. Y luego está la paradoja. Hay muchísimos más tigres viviendo en cautividad, en zoológicos, centros de cría, incluso en manos privadas en algunos países, que en estado salvaje. Vaya, eso deja una pregunta flotando en el aire, ¿no? Con una población salvaje tan pequeña y tan fragmentada, y una reserva genética mucho mayor dispersa por el mundo en cautividad, ¿cuál es el futuro real del tigre a largo plazo, más allá de los muros de las reservas y los zoos? Es algo en lo que pensar, desde luego.